¿Qué opinas de lo que ocurre en Cuba? Pues a mí me parece que Cuba es y ha sido históricamente el ejemplo de resistencia en América Latina. Por eso todavía hay intentos muy severos de asfixiarla y de tronarla, ¿no? A mí me pareció muy interesante la postura del cantautor Silvio Rodríguez, con el que además uno se formó también, claro, ideológicamente. Uno tiene que reconocer y ser honesto y decir de dónde viene, ¿no? Y yo, parte de mis ideas antiimperialistas, pues se las debo, entre otras cosas, a las canciones de Silvio. Y a mí me dio mucho gusto que, contrario a otros cantantes, otros artistas que se van aburguesando con el paso del tiempo, ya que reciben los privilegios. Sí, como ya viven en Miami, pues ya. Las regalías y estas cosas. Gente como Fito Páez, que me gusta su música, pero que, y que incluso pues alguna vez lo entrevisté, y que me parece que se formó en la dictadura argentina, resistiendo a esos tiempos muy adversos. Pues oírlo hablar ahora de que pues ya hace falta un cambio en Cuba y esas cosas, pues me parece un poco hasta traicionarte a ti mismo, ¿no? Ya ni se diga de otros como Joaquín Sabina, que siempre se me ha hecho más de allá que para acá, más del lado conservador que izquierdista y demás. Y contrario a eso, Silvio Rodríguez, pues su reacción fue: pásenme mi AKM para defender al país, ¿no? Y ya en un acto simbólico le dieron su fusil de asalto, porque además Silvio Rodríguez pues fue a combatir a África como parte del proceso de la Revolución Cubana, etcétera, etcétera, que muchas veces eso se olvida. Pero me dio gusto ver a un viejo tan congruente a sus casi 80 años de edad, o rondando los 80 años de edad, con esa congruencia que ha mantenido, a diferencia de muchos otros que se acaban aburguesando y se acaban volviendo dóciles al sistema, ¿no? Entonces, me parece que ese espíritu combativo todavía existe en Cuba, sí, a pesar de los pesares, a pesar de las resistencias, a pesar de este nuevo intento de asfixiar al país, y que precisamente pues para asfixiar a Cuba tomaron Venezuela como lo tomaron, ahí con un gobierno ya mucho más dócil y funcional como es el de Delcy Rodríguez. ¿Crees que haya sido traicionado Maduro? Yo no lo sé, pero eso se rumora en algunos círculos geopolíticos. Ha sido varios, ¿no?, que lo he escuchado. Yo también lo he escuchado mucho, a mí no me consta. Yo entiendo que tienen que negociar, pero hay actitudes como, después de que te tomaron al presidente, echarle música y recibir con serenata a funcionarios estadounidenses, pues se me hace una actitud muy indigna, que les va a pasar factura al chavismo tarde o temprano, ¿no? Pero bueno, entiendo que la dimensión del golpe que recibieron, sí entiendo que a largo plazo pues al chavismo le conviene navegar ahí con banderas de indefinición un rato, para que en lo que se acaba de desfondar el gobierno de Donald Trump y después tratar de rearticularse, pero les va a pasar factura a la larga, porque digamos el discurso de resistencia que había alimentado mucho a los cuadros chavistas, pues les va a pegar, ¿no? Entonces, después de todo eso, creo que Cuba sigue resistiendo. No sabemos hasta qué punto. También el gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel pues ha tenido que tratar de entablar canales de negociación, porque ¿qué haces? O sea, si te truenan, Cuba no tiene petróleo y no lo puede comprar de fuera, y además te bloquean de la manera en que te han bloqueado, y los aliados que tenías acaban siendo subyugados por el poder imperial, pues lo único que te queda es Rusia, pero Rusia está lejísimos de Cuba. Además, o sea, los dos buques petroleros, que tampoco no se dimenciona el apoyo que está dando Rusia a Cuba. Esos dos buques petroleros valían más de $75 millones. Hazlos pasar por todo el Báltico, en medio de todos los enemigos europeos que tiene Rusia, cruzar todo el océano para que lleguen a... Además que eres uno de los países más sancionados del planeta. No vaya a ser que alguno te quiera ahí amagar. De hecho, pues tuvieron que venir escoltados en todo ese trayecto hasta Europa, y ya después en el mar abierto, en el Atlántico, pues ya llegaron a Cuba y pudieron suministrar petróleo por primera vez en 3 o 4 meses. La pregunta es, pues, ¿cuánto tiempo Rusia va a poder seguir entregando ese tipo de ayudas a Cuba? No, va a ser muy difícil que Rusia mantenga a Cuba, prácticamente, sí, ¿no? Sí. Y con distancias tan lejanas. Ahí es en donde deberían de entrar países como Brasil, por ejemplo, que también tiene proyectos ahí de perforación de petróleo en aguas profundas con México y demás, que son otras alternativas que deberían de estarse analizando, además del fracking,
pero parece que con el tema del fracking y el gas no convencional, pues ya está tomada la decisión y lo único que estamos viendo pues es un proceso de campaña política para justificar por qué sí se va a echar a andar el tema del fracking y el gas no convencional. Pero pues son todo ese tipo de contradicciones, pues lo que van mermando la legitimidad de los procesos políticos. Entonces, pues va privando el desencanto, va desactivándose la movilización popular y van imponiéndose las estructuras de toda la vida, tarde o temprano, a través de cuadros dentro del mismo partido. O sea, porque digamos, yo creo que es muy difícil argumentar que Omar García Harfuch es un perfil de izquierda, cuando ni su formación, ni su pasado vida, familiar, ni, claro, ni sus relaciones personales son para nada de un perfil de izquierda, ¿no? Y eso es a lo que va apuntando este incipiente proceso de transformación en México, que muy probablemente se va a quedar sumamente corto, porque digamos dentro de la misma retórica López Obradorista, que decía que esta es la cuarta transformación, porque la primera fue la independencia, la segunda la guerra de reforma, la tercera la revolución mexicana, pues la 4 ya era de por sí un poco incipiente y diluyéndose muy rápido. O sea, 7 años apenas y ya se está diluyendo. La revolución mexicana pues tardó más. Empezó en 1910 y acabó con Lázaro Cárdenas, por ejemplo, ¿no? Y los efectos de Lázaro Cárdenas permitieron impulsar el desarrollo del milagro mexicano de la década de los 40 a los 70 y el incipiente desarrollo industrial del país. La 4T está lejísimos de lograr algo así al día de hoy, ¿no? Y lo vemos porque van profundizando muchas de estas políticas neoliberales. Las políticas del gas no convencional, el desastre que generan los prianistas y los neoliberales, pues lo siguen profundizando. Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, yo entiendo que tenías que tener un periodo para amortizar un poco el cambio, pero ya a estas alturas de la historia, después de 7 años, volver a apostarle a renovar el TEMEC, pues me parece un despropósito, ¿no? Y realmente los proyectos de industriales, el Plan México y eso, pues son muy incipientes, muy chiquitos. Yo creo que más bien se debería poner un manotazo a la mesa. Acabo de ver publicado en La Jornada, un estudio que afirmaba que si se impusieran impuestos a los grandes multimillonarios, México sería el país del mundo más beneficiado. Y multimillonarios me refiero a gente que tiene más de $100 millones para arriba. No es el pobre de derecha. No es la persona que tiene un changarrito, una papelería, un restaurante, que luego se sienten con ínfulas de grandes capitalistas, ¿no? Sí. No, son gente que tiene más de $100 millones. Si tú le agarras impones un impuesto a la riqueza, a esas grandes fortunas, a los acaparadores de vivienda, hay más de 10 grandes empresas que tienen más de 1,600 viviendas rentadas en Airbnb, que están acaparando y que están disparando los precios de las rentas aquí en la capital, en Ciudad de México. Si a todos esos pues, les impones algún tipo de medidas, vas a poder financiar de ahí un proyecto de industrialización, pero no se atreven tampoco a tocar a los grandes millonarios. Ahí están los casos de Ricardo Salinas Pliego y de Germán Larrea, ¿no? 2 de los grandes oligarcas de este país que después de la retórica de que había una separación entre el poder político y económico, vemos que no es cierto. Eso fue un engaño de López Obrador y que cada vez es más evidente. Yo sé que a muchos pues, no les va a gustar esa percepción, pero pues véanlo con Grupo México. Grupo México 12 años después ahí sigue completamente impune y además exigiendo concesiones mineras para resarcir lo que les debió haber costado desde el principio. Y si no lo haces, pues te sanciono y te quito y te clausuro. Pero en lugar de eso, todavía tienen el poder para exigir una mesa de negociación con la Secretaría de Hacienda y con la Secretaría de Gobernación y que les cedan concesiones mineras. O sea, pues hay demasiadas contradicciones para que pueda sobrevivir a largo plazo este incipiente proyecto de la 4T que está siendo víctima de sus propias contradicciones. Manuel, qué vaya crítica que has hecho a la 4T necesaria y muy importante. ¿Qué consejo se le puede dar a la gente? Porque muchas veces hablamos de este tipo de cosas y uno puede salir desmotivado y enojado, furioso. Y cualquiera, porque me lo han escrito muchas veces. Oye, Oscar, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer yo? ¿No? ¿Qué consejo se le puede dar a la gente desde informarse, desde criticar? ¿Qué le podemos decir a la gente que se lo lleve también
como una reflexión, Manuel? Pues yo parezco un poco repetitivo a veces, pero para mí es fortalecer el espíritu, y parte de fortalecer el espíritu implica fortalecer el sentido crítico. Es decir, no dejarte llevar por los discursos que se imponen, sino desarrollar la curiosidad, desarrollar el criterio propio. Creo que a medida que se vayan fortaleciendo las opiniones y que las opiniones de los mexicanos críticos sean cada vez más sólidas, más robustas, más argumentadas, vamos a tener más material para exigir cosas como la expulsión del embajador de Estados Unidos en México. Cosas prácticas, ¿no? O sea, yo sé que es muy difícil, pero si ya de por sí es una situación complicada, nosotros no estamos en el papel del gobierno de México, que a lo mejor tiene que tragar algunos sapos, ¿no? Claro. Nuestro papel es exigir que se hagan las cosas que deberían ser. Ya si son o no, pues ya no corresponde a nosotros, pero tener muy claro cuál es nuestro papel en la lucha política, cuál es nuestro papel en la concientización de la gente y actuar en consecuencia. O sea, la única forma de predicar o de enseñar es con el ejemplo. Entonces tenemos que vivir vidas ejemplares y coherentes a lo que estamos diciendo, porque de lo contrario pues vamos a caer en esta serie de contradicciones. Si yo estoy arremetiendo en contra de los privilegios y de los premios y de estas cosas, y al mismo tiempo acabo inmerso en esa situación, pues estoy contradiciendo lo que estoy diciendo, y eso tarde o temprano se traduce en debilidad política o debilidad filosófica o en debilidad retórica o en debilidad espiritual. Porque si tú no eres congruente con lo que dices y con lo que haces, pues tienes ahí un problema que te va a pegar en lo anímico. Te vas a desanimar, te vas a sentir frustrado, te vas a sentir agüitado. Y vas a terminar resignándote. Sí, vas a terminar diciendo, bueno, así son las cosas, yo no puedo hacer nada y tan, ¿no? Y ahí que otros se rasquen con sus uñas. Que bueno, sí entiendo esa actitud de desencanto. Yo he pasado también varias veces por ahí, pero desde mi perspectiva, pues hay que resistir a las adversidades. Ahorita estamos tratando de echar la película de conspiración global, La Guerra de los 500 años, para exponer muchos de estos temas. Solicitamos apoyo al IMCINE. Adelante, por favor. Nos rebotaron porque dijeron que mi currículum no era lo suficientemente, que no cumplía con los requisitos de la convocatoria. Cuando tú lees la convocatoria dice tiene que acreditar experiencia en medios cinematográficos o audiovisuales. Yo trabajo en medios audiovisuales desde 2002, que empecé como camarógrafo en un canal de televisión local, hasta la fecha. Y tengo un premio de periodismo, Premio Nacional de Periodismo 2020, donde parte del premio o de la investigación fue un documental que publicamos en redes sobre la situación del Salto y Juanacatlán, con todo el tema de la contaminación del río. Y ahí está completamente acreditado. Por eso molesta mucho que el Estado mexicano agarre cualquier pretexto estúpido y mentiroso, además, para automáticamente cepillarte, sí. Sacarte de la jugada sin siquiera revisar el contenido, y a pesar de que se cumplió con todos los papeles, todos los requisitos y demás. Y hace unos días me encuentro ahí un mensaje en Twitter de una persona de nombre Paula, no sé exactamente su apellido, que fue jurado del IMCINE y que se quejaba de la gran cantidad de proyectos con faltas de ortografía, hechos por whitexicans, que no proponían absolutamente nada, insustanciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, esa es la comprobación del tipo de proyectos que están impulsando en el IMCINE. Entonces, yo lejos de repente te desanima y te da coraje que te traten de sacar con esas mentiras, ¿no? Pero no desanimarse, porque si yo dijera, no, pues ya no me dieron dinero en el IMCINE, pues ya no voy a poder hacer la película. Pues no, o sea, ahorita estamos sorteando con muchos obstáculos para sacar adelante el proyecto. Estamos ahí en una campaña de fondeo, en una colecta, ahí en GoFundMe, para juntar dinero desde abajo con la audiencia, con la gente que está creyendo en nosotros y que nos implica una gran responsabilidad, porque tenemos que ingeniárnoslas para sortear muchos obstáculos y ver cómo sacamos adelante el proyecto, precisamente para no dejarnos vencer por las adversidades. Por eso hay que predicar en congruencia, y vamos a tener película a finales de año, espero, principios del próximo a más tardar,
a pesar de todas las contrariedades. ¿Por qué? Porque hay una necesidad social de que estos temas se conozcan. Hay una gran inquietud. Hay sectores de la población que están buscando respuestas a muchas de sus preguntas, pero que los medios disponibles no te permiten responder estas preguntas, ¿no? Entonces, por eso hay esa necesidad social. Y pues bueno, ya que estamos aquí y que estamos en campaña de fondeo en todo abril y todo mayo, pues aprovechar por si la gente ahí quiere echar un ojo al proyecto y nos pueden apoyar de alguna manera, pues desde luego que son bienvenidos, ¿no? Yo creo que ese tipo de medidas desde abajo también nos va a dar más fortaleza, porque no nos van a poder echar en cara de que fuimos beneficiados por el gobierno de Claudia Sheinbaum, claro. Ni nada por el estilo, sino que se construyó de abajo. Y eso, aunque a lo mejor el resultado sea más precario de lo que habíamos concebido originalmente, nos va a dar más fuerza en lo político, en lo espiritual, en el proyecto filosófico que estamos tratando de aglutinar, porque es construido desde abajo y autofinanciado con nuestros propios recursos, ¿no? ¿Cómo se llama la película? Conspiración Global, la guerra de los 500 años. Así búsquenlo en la plataforma GoFundMe. Ahí están todos los datos para que se puedan meter ahí a echarle un ojo. Ahí está el tráiler con el avance que hicimos de la película, con algunos amigos que entrevistamos para ello. Y bueno, todavía nos queda un largo camino por recorrer en ese ámbito, pero lo vamos a conseguir. Yo tengo mucha certeza, trabajo todos los días para ello. A pesar de todas las cosas que están pasando en el mundo, que también se vuelve bastante complicado, pero pues es parte del viaje, ¿no? Y yo lo estoy disfrutando bastante. Entonces, muchas gracias. Ten por seguro que Oscar Morales Podcast va a apoyar el proyecto de tu película, tenlo por seguro. Y evidentemente también el público de Oscar Morales Podcast. Vayan a verlo, vayan a ver el tráiler y apoyen este tipo de proyectos que son los que valen la pena. Y como aquí siempre lo digo, son proyectos independientes. Y son de verdad los que se tienen que partir la madre, pero son los que más valen la pena. Mi estimado Manuel, como es una costumbre en este espacio, tú has dicho una serie de palabras a lo largo de esta charla y he apuntado algunas y me gustaría hacer un ejercicio que son palabras de asociación. Lo primero que te venga a la mente. Y bueno, pues también ahí los que nos están escuchando, viendo, ustedes ya se la saben. Palabras de asociación, lo primero que te venga a la mente. ¿Estás listo? Listo. Venga. Estados Unidos. Imperio. La CIA. Paramilitarismo. Venezuela. Resistencia. Cuba. Ejemplo de resistencia. Irán. Ejemplo para el mundo. Latinoamérica. Una región en busca de su propio destino. La 4T. Un proyecto que se diluye. Oscar Morales Podcast. Mi amigo, mi casa, mis aliados, mis compañeros. Maestro, muchas gracias por habernos acompañado. Y también otra cosa que luego la gente nos pide. Recomiéndanos un libro. Ya que estamos hablando de todos estos temas, recomiéndanos un libro, una lectura para que la gente también se lleve algo, además de todo la información que hemos estado platicando. Un libro que nos recomiendes para seguir en esta lucha. ¿De qué tema? Del tema que tú quieras. Si es ad hoc al tema del que hoy hablamos, pues está perfecto. Híjole, ahorita ando un poco... Les puedo recomendar una película. Órale. ¿Qué te parece? Acabo de ver una película, que ya tiene un tiempo, una película gringa. Se llama Idiocracia. Es con Owen Wilson. No, es Luke Wilson, el hermano de Owen Wilson. Y trata sobre una realidad distópica de una persona que viaja 500, un militar gringo, precisamente, que viaja 500 años en el futuro y se da cuenta que la gente es idiota, ¿no? Y no les adelanto mucho para no quemarles la película, pero hay unas escenas que yo creo que se fueron muy para adelante con los 500 años, porque en 25 años ya estamos muy, muy cercanos a ese escenario y me dio mucha risa y me sorprendió la capacidad de los guionistas de anticiparse a muchas cosas que están pasando actualmente. Entonces, esa podría ser una película y como libro, pues a lo mejor ya son temas más clavados. No, está pero bien. me viene a la mente el de Antropología Filosófica de Ernst Cassirer, que a mí me parece una de las grandes críticas a todo el proceso cultural de la modernidad europea,
que desmontan muchas cosas desde la perspectiva de la hermenéutica. Siguen siendo un libro pues desarrollado por un escritor europeo, radicado en Estados Unidos, pero me parece que da algunas pistas que pueden generar un proceso interesante de reflexión crítica, ¿no? Hay algunos otros libros, el de Cultura y Simulacro de Jean Baudrillard, que explica todo el fenómeno de la hiperrealidad. Me parece que también es muy útil para los tiempos de hoy. Los cuadernos de la cárcel de Gramsci, etcétera, etcétera, ¿no? Con todo el concepto de bloque hegemónico que yo uso mucho para mis análisis. Y me parece que esos libros o esas obras, entre muchas otras, nos permiten tener conceptos que funcionan como ladrillos para construir una forma de ver y de interpretar el mundo. Por eso, a medida que alimentemos nuestra mente con entretenimiento, como películas de comedia, como la que les acabo de recomendar, o con libros ya más clavados en algunas cuestiones críticas de sociología, nos pueden ayudar a interpretar mejor el caos que estamos teniendo actualmente. Y que paradójicamente, pues nuestras mismas universidades cada vez están más desideologizadas, lamentablemente, y muy desvinculadas de estos grandes procesos sociales, porque son parte de la misma mecánica de los estragos del sistema capitalista, ¿no? Entonces, pues hay algunas lecturas, algunas recomendaciones que ahorita me vienen a la mente. No, está perfectísimo, mi estimado Manuel. Y también aquí estamos llenos de ciertas costumbres. Me gustaría que te despidieras con una frase, como siempre. Es que todo lo que vienes a decirnos de verdad a veces, o a mí me pasa que nos acomodas de nuevo en el camino. Una frase que tengas que te guste mucho para despedir, ¿cuál sería y por qué? Vamos ahora una de Pablo Neruda. Órale. Un verso maravilloso de Pablo Neruda, uno de mis poetas favoritos, que dice: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Entonces es una imagen potentísima de que por más que se empeñen en cortar cada una de las flores que hayan en el mundo, no van a detener la primavera. Está más allá de sus capacidades, ¿no? Y creo que es una buena advertencia para lo que está por venir, para los que se ensañan en tratar de aferrarse al antiguo orden mundial que se está resquebrajando y que se están resistiendo a ese cambio, ¿no? Se están resistiendo a la llegada de la primavera. Va a llegar la primavera tarde o temprano y nos va a tocar verlo todavía. Mi estimado, gracias, de verdad, de verdad. Me declaro desde el primer día que estuviste aquí en Oscar Morales Podcast, que ya va a ser como un año. Me sigo declarando fan de tu trabajo y de todo lo que haces. Y pues es para mí un honor que estés aquí y además poder colaborar contigo en futuros proyectos que se vienen. Algunos la gente los ha insinuado y lo vamos a materializar. La verdad, estoy completamente seguro. Maestro, muchas gracias por haber estado aquí. Y como siempre lo digo, espero no sea la última vez. Y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden, comenten, ¿les gustó o no les gustó? Vaya información que hoy nos llevamos mucho que reflexionar. Así que pues saque papelito y papel y chútese este capítulo 2 o 3 veces para que tome nota. Porque de verdad fue muchísimo. Usted corrobore, usted también comente, cuestione. De eso se trata este tipo de espacios. Recuerden, suscríbanse y si quieren además apoyar, así como la película que viene de Manuel, pues también si usted quiere apoyar este esfuerzo periodístico independiente, puede adquirir la membresía de YouTube. Tenemos la más barata para que formemos comunidad y sigamos siendo resistencia, al menos a través del micrófono. Y como siempre les digo, muchas gracias y nos vemos porque los grandes cambios empiezan hablando. Hasta pronto.